dificultarse las cosas. Por eso, qué importante de poder discernir esto y decir, bueno, ¿dónde estoy parado yo? ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Cómo analizo mi vida? Entonces, pedirle al Señor esa grandeza, pedirle al Señor de cómo enfrentar mi situación de vida, cómo enfrentar mi vida en todo esto, ¿no? Entonces, pedirle al Señor la gracia o la grandeza de cómo enfrentar a todo este camino de mi vida cristiana. Por eso, pasando ya a una etapa distinta entre estas dos cosas que acabamos de analizar o ver, me gustaría terminar con el capítulo 2 de San Juan, en la cual dice, y al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y como faltaba vino, dice a Jesús su madre, no tienen vino. Y le dijo Jesús, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los que servían, todo cuanto él les diga, háganlo. Había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a la purificación de los judíos, cada una de las cuales podía contener 2 o 3 metros. Dicen, llenen el agua, y la llenaron hasta arriba. Jesús dijo, saquen ahora y llévenla al maestro. La llevaron, y cuando la llevaron al maestro el agua estaba en vino, y no sabían de dónde era, pero sabían los que servían, que habían sacado el agua. Llamaron al esposo y le dicen, todos ponen primero el buen vino, y cuando ya están bebidos, ponen el de peor. Tú has reservado el vino bueno hasta este momento. Qué lindo el Evangelio de San Juan, en donde nos da la característica para enfrentar y vencer tanto el frío como el calor en las bodas del Caná. El Evangelio dice al tercer día. ¿No le memoriza a otra cosa? Al tercer día, ¿quién resucitó? Jesús. Entonces, ¿cuál es la primera situación? La esperanza. Dentro de la vida matrimonial siempre tiene que estar la esperanza. ¿La esperanza es buena o mala? Buena. ¿Han escuchado alguna vez la caja de Pandora? Esa mitología griega enseña y dice que en la caja de Pandora estaban todos los males del mundo. Soberbia, orgullo, vanidad, envidia, bla, 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 bla. A la cual fueron, liberaron y de esa caja se escaparon todos los males. Cuando fueron a cerrar la caja, dentro de esos males solamente quedó una sola cosa, la esperanza. Entonces, si ustedes dicen que la esperanza es buena, ¿por qué estaba en la caja de Pandora, donde estaban todos los males? ¡Chan, chan! ¡Hola! ¿Qué hacemos entonces? Porque si fueran todos bienes no tendría sentido que haya esperanza. Porque queda fracturado. Error. Bueno, no lo voy a hacer pensar mucho. Entonces la enseñanza de la mitología griega es, según a qué tengo esperanza. Porque si mi esperanza tiende a un fin bueno para mí y los demás, entonces la esperanza es buena. Pero si la esperanza que yo tengo es a un fin hacia mí, a cuesta de otros, que destruye la vida de otros, es un mal. Lo que nosotros llamamos obsesión. Alguien se acaba de desmayar por lo que acabo de decir. Entonces, esa esperanza es mala cuando esa esperanza es propiamente desde mi egocentrismo, desde mi narcisismo. Entonces eso se llama lo que hoy conocemos como obsesión. Por eso uno dice, es que padre, yo lo amo y lo voy a buscar a cueste como cueste. Bueno, pero está casado con 4 hijos. Bueno, que cueste lo que cueste porque yo lo... No, para. Eso no es esperanza. Eso es obsesión. Es que todos los días rezo para que se muera ella. No, pará. No. Eso es una obsesión. Pará. Entonces está linda la pregunta. ¿Vos sos una persona esperanzada o sos una persona obsesionada? Wow. Entonces, pensalo desde ahí. Porque si tenés esperanza, entonces sí va a ir bien. Y es un bien para los demás. Si no tenés esperanza, si sos obsesionado o obsesionada, es porque tendés a eso, cueste lo que cueste, porque vos lo querés. Y no te importa si el otro sufre o si los otros sufren. Bueno, entonces el tercer día. Segundo, qué lindo lo que enseña el Evangelio a través de María. Aparte de la esperanza, ¿qué le falta? El vino.
¿Y el vino qué tiene la simbología de qué? Muchacho. A la sangre, al asado, muy bien. Paraguayo tenía que ser, bravo. ¿Pero para qué? No, pero digo, ¿para qué sirve el vinito? Yo, por ejemplo, cuando era adolescente y necesitaba para ir a bailar con mis amigos, le compraba un buen vino a mi papá. Después del cuarto o quinto vaso, me daba el permiso. ¿Qué genera el vinito? Alegría. Alegría. Por eso, el segundo elemento para cuidar es la alegría. El cristiano está llamado a ser alegre. Es más, cuando Jesús resucitó, siempre decía, alégrense, alégrense. La alegría de saber que tengo a Cristo resucitado. Es más, en esta charla también hemos reído. ¿Por qué la alegría? Hay veces que uno dice, no sé, sale de misa el domingo de Pascua. Che, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué te importa? ¿Dónde está la alegría cristiana? Yo les cuento, una vez estaba en parroquia y yo tengo un amigo que es pastor. Se le contó, creo. Pero dicen que un día yo termino la misa de domingo y entonces salgo, porque íbamos a salir a comer. Y entonces le digo, che, ¿qué vamos a comer? Me dice, antes de que vayamos a comer, me dice, ¿por qué ustedes los domingos cuando salen tristes? Digo, ¿por qué? Porque cuando yo los sábados celebro en la asamblea, cantamos, bailamos, porque celebramos la vida, a Dios. ¿Y ustedes que los domingos no celebran a Cristo resucitado? Es más, acaba de salir dos mujeres y acaban de criticar a una tercera por cómo se ha ido vestida. Pasa en Tucumán, no pasa acá, ¿no? Pero ¿dónde entra el sentido de la alegría cristiana? Creo que es una de las cosas que hemos perdido mucho los católicos. Es más, hay algunos que cuando van a misa pues que van chupando limón. Cara de amargado. Ojo, ¿no? También de mi gremio estamos igual, ¿no? Varios curas que estamos también igual, ¿no? Somos medio perro. Entonces, ¿cómo analizar la alegría? Pero la alegría dentro del matrimonio también no significa de estar contándole todos los chistes todo el día a tu mujer o a tu marido, sino poniéndole actitud de entusiasmo, de fervor. Por eso el vino es importante. Y mira qué lindo el Evangelio. Dice, no tienen vino. Y Jesús que le da vino, la alegría de la vida en una boda. Volver a la alegría, al entusiasmo, a reírse con tu mujer, con tu marido, a reírte. Obviamente a reírse juntos, no a reírte de él o de ella, ¿no? Entonces, cuidado en eso, ¿no? Cuidado en eso. Y ahí viene la tercera característica. Hagan lo que Él les diga. La oración. Qué clave que es la oración. Orar, compartir un momento de oración ustedes juntos, fundamental en la vida de ustedes. Orar, hablar con Dios. Esto es lo que decía el curita de Ars. Le hablo a Dios de los hombres y a los hombres de Dios. Tremenda frase para el Face. Pero también ustedes lo pueden usar. Vos le hablás a Dios de tu marido, oh, de tu mujer. Hablás de lo que puede pasar. Hablan junto a Dios. Pero háblenle de ustedes. Háblenle. Cuarto, después de hagan lo que Él les diga, ellos llevaron las tinajas. Sirvieron. Denles el vino bueno. Por eso, la cuarta característica para vivir la vida del matrimonio es el servicio. Y miren, esto me gustaría usarlo con pinzas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado antes del servicio, no? Bueno, esto, el servicio. Por ejemplo, esto de lo que hacen muchos de ustedes, de ir a servir a los temas de los homeless, de la gente de calle. Un servicio como matrimonio. Fíjate si podés hacer algún servicio. Yo, por ejemplo, ustedes saben que tengo una parroquia gigantesca. Tengo una parroquia que tiene 23 capillas. Somos tan pocos los curas en Tucumán que somos para 90.000 habitantes un cura. En mi parroquia somos 2 curas para 90.000 habitantes. Así que imagínense, estoy arriba de la camioneta todo el día, ¿no? Más o menos. Y lo lindo es cuando, por ejemplo, organizamos misión y con la gente, los papás y la mamá, con los hijos, vamos a hacer alguna cosita. Construir una casa, llevarle comida, pero compartir, visitar las casas, en el campo. Que en el campo obviamente que la gente siempre te va a recibir. Pero esto, ¿no? Algo que hagan juntos. Un bien que hagan juntos para los demás.
Eso sería muy lindo, de que puedas hacer un bien con tu marido, con tu mujer, a alguien. Directa o indirectamente, pero que lo puedas hacer. Hacer un bien para el otro. Va a ayudar mucho en la vida matrimonial y en la vida familiar. Y por último, quinto, los sacramentos. Especialmente la comunión, la confesión, recurrir a los sacramentos. Ayudan muchísimo y fortalecen en la vida cristiana. Porque esta cuestión, ¿no?, de conocer a Dios en tu vida y descubrir la fuerza de la Eucaristía, por sobre todo. La Eucaristía salva y sana muchísimo. Pero bien, en fin, le vamos a pedir a la Virgen eso, ¿no?, que nos ayude en este camino, y espero que se haya entendido. Ahora no sé si hay algunas preguntas. Si quieren hacer preguntas, hagan las preguntas, le voy a contestar la que se me dé la gana. No, mentira. Vamos a ver si le respondemos a las preguntas. Ah, ok. ¿Está envenenada? No. Bendecimos por la duda. ¿Quién quiere? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No me pregunten cuánto está el dólar en Argentina. Gracias, padre. Es que al principio usted habló de 3 tipos de familia y yo nada más escuché 2 tipos. Ok. Le faltó la tercera. La primera puede ser que yo me haya olvidado. La primera es cuando hay una familia atea que es evangelizada por los hijos. La segunda es cuando hay un matrimonio religioso, pero los hijos se hacen ateos. Gracias. Me voy a quedar así todo el día, así te... Y la tercera es cuando se hace una burbuja entre padres e hijos. Es decir, la burbuja esta interna, íntima, que en el buen sentido de la palabra, que se me entienda, como que se convierte un poco en una secta, ¿no? Entonces como que nosotros somos casi los puritanos y ellos los pecadores. ¿Se entiende? No vamos a ir a la casa de tu tía Yola porque esa es pecadora. ¿Se entiende? ¿Alguien más? Aprovechenlo, ¿cuándo lo tienen? Si no tienen pregunta. ¿Alguien tiene pregunta? Yes. ¿Comentarios? ¿Ese es saludo o pregunta? Un mes tengo miedo. Hacela ahí nomás, no corres, pobrecita está con el pie. Voy a hacer 2. Primero, ¿cuánto está el dólar en la Argentina? ¿Cuánto qué? ¿A cuánto está el dólar en la Argentina? No, ¿sabe qué? Esa no lo sabe ni el Papa Francisco. Lo que yo quería preguntar sobre la última parte es cuando hablaba de la esperanza y la obsesión. A veces la esperanza se puede convertir en obsesión y viceversa. Sí, siempre la manera de discernir eso siempre es plantearte, decir, esto que yo lo veo como esperanza, ¿es un bien tan solo mío o es un bien que genera también a los demás? Siempre discernirlo de ahí. Esto es algo que, para que sea un bien para mí, va a terminar lastimando a otros, entonces ahí puede llegar a ser una obsesión. Sí se puede convertir. Por eso siempre es bueno, y ahí siempre sugiero, de que cuide uno la oración para pedir luz, para que Dios lo ilumine. Segundo, hablarlo con alguien. Siempre es bueno dejarse aconsejar y hablarlo con alguien. No digo con todo el mundo, pero sí hablarlo con alguien para que puedas distinguir si realmente esto es algo propiamente mío y lo veo así yo, o también desde afuera el otro lo ve igual que yo. Siempre es bueno hablarlo. Y tercero, me parece que también aparte de la oración y de hablarlo con alguien, creo que también es que uno pueda dimensionar y decir, bueno, todo este proceso, ¿está lastimando a gente o no? Entonces, si vos lo discernís desde ahí, al toque te vas a ir dando cuenta si es una obsesión o no. Porque una obsesión, en el lapso y en el fin, siempre termina lastimando a alguien. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Vamos, que estoy obsesionado con las preguntas. A ver si se oye hablar. Ahí no me va a hablar porque ya se ha cansado. $5 pagado, así que no pida mucho. Si te paras, maybe se oye. Sí. Luis, en tu experiencia de estando así desde fuera y hablando con matrimonios todo el tiempo, con hombres, con mujeres, ¿cuál crees que es la principal amenaza, el principal peligro que enfrentan hoy los matrimonios? ¿Y por qué crees que sigo siendo cura? No, mirá, creo que un poco lo que hemos dicho en la charla de hoy, el tema de la rutina.
es impresionante cómo el marido o la esposa, cada uno están en su mundo, en donde una rutina que ya solamente se ven a la noche y se encuentran a dormir y ya está. Es decir, ni se habla, ni se dialoga, ni se tiene ese momento, ni para compartir con los hijos. Entonces, y con todo respeto, ¿no? Más en esta cultura de estos tiempos, en donde los chicos también están en una rutina diaria, todo el tiempo, en donde no hay una realidad que puedan compartir como tal, como familia. ¿Vos te acordás que antes, hasta uno tenía ese tiempo y ese momento para compartir con el papá, con la mamá, hasta tenías tus tiempos de estar a solas? Hoy no lo existe, no hay ámbito. Entonces, todo esto de lo que genera la rutina es algo que complica mucho, y hasta que uno ya ni siquiera disfruta su vocación, disfruta su llamado. Pero digo que también me pasa a mí como cura, ¿no? Hay veces que yo también me alarmo por el ritmo de vida que yo llevo, porque yo me doy cuenta que hay veces que no tengo ni tiempo ni para rezar. Que obviamente que toda la gente demanda, padre, me confiesa, padre, me puede celebrar una misa, padre, esto, padre. Y llega un momento que llego a la noche y digo, no he tenido tiempo ni de hablar con Dios. Le he hablado a la gente de Dios, pero no he hablado con Dios. Mirá, yo que soy cura, imagínate vos o matrimonios que dicen, llego a la noche y no he hablado con mi esposa, no he hablado con mi hijo. Hay gente que se va a la mañana temprano y los hijos están durmiendo, y llega tarde en la noche y los hijos ya están durmiendo. Y no tienen tiempo de compartir. Entonces yo creo que uno de los puntos es ese, y más con esta pandemia, que hoy muchos ya se desconocen, no son los mismos. Es más, ustedes verán que la mayoría de los divorcios de los últimos tiempos son de personas que ya llevan más de 30 años de matrimonio y ya han quedado solos los dos, ya los hijos se han ido. Por eso, porque se vuelven a encontrar y ya no son los mismos. Él no es el mismo y ella no es la misma. Han pasado 20 años en que no han tenido ese tiempo para él. Otra vez se ha desmayado. Entonces, es como que ese tiempo es donde vos decís, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada? Por eso creo que el punto concreto de esto es el exceso de la rutina de vida que uno lleva. ¿Alguien más? Padre, ¿qué le podemos decir a aquel que quiere levantar la mano del matrimonio y decir, Le diría que lo haga, no, mentira. Mirá, yo creo que hay veces que eso también pasa, ¿no? Que uno dice, ya está, no doy más. Primero, ser muy humilde, decir, bueno, hasta acá, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo y hasta dónde voy caminando yo? Ser muy honesto, ser muy sincero, mirarse a la cara y decir, bueno, ¿qué nos pasa? Y también dejarse ayudar. No está mal dejarse ayudar. Y es bueno que pueda hablarlo con alguien, pero los dos. Pero una de las cosas que complican ese out es la falta de sinceridad de ambos. No digo de uno, de ambos. La falta de sinceridad. Por eso, parar la pelota. Y yo siempre digo, la clave de todo es la dignidad de la persona. Si ya está afectando tu dignidad, entonces sí tomar la distancia. Yo no soy, y disculpen que lo diga así con un criterio que yo tengo, yo no soy de cueste lo que cueste, vamos a buscar hasta el final, pero que no te divorcies. Mirá, hay casos en que yo digo, es lo mejor que tomes distancia. Porque esta persona ya está enferma, o porque estás perdiendo tu dignidad. Y esto ya no te hace bien. Esto ya no es un bien. ¿Sí? Aclaro algo por la duda para que no se asusten, ¿no? Una cosa es el divorcio y otra cosa es divorciado de nueva unión. No es lo mismo. Aclaro eso, ¿sí? El divorciado es el que toma distancia. El que está casado, divorciado en nueva unión es otra cosa. ¿Sí? El divorciado de nueva unión está en otra situación. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del divorciado que toma distancia, ¿sí? En donde la Iglesia sugiere que en ciertas situaciones, cuando hay una pérdida de dignidad de la persona, es necesario tomar la distancia. ¿Se entiende más o menos eso? ¿No? Vamos a explicar acá. Hay una unión matrimonial. Hola. Ahí está. Hola. Bueno, entonces, está la unión matrimonial, ¿verdad? Que nadie separe lo que Dios ha unido. ¿Se acuerdan cuando se han casado? ¿Sí? Todo eso. Bien. Ahora, puede haber situaciones eje. ¿Cuál es la situación eje o la situación ya punto final? Cuando una persona está perdiendo su dignidad.
Lo voy a llevar a extremos para que me traten de entender. Dignidad. Por ejemplo, que él le pegue a ella, la lleve a maltratar, o ella a él, lo destruya psicológicamente, que esta persona hasta ya no tenga autenticidad, ni sea una persona consciente, que se haya enfermado psicológicamente. Estoy poniendo extremos para que me entiendan, ¿no? Entonces, en esos casos, yo, sacerdote, ¿qué le diré? Toma distancia, porque te está destruyendo. Te está haciendo daño. Es decir, ya no sos vos, hasta incluso estás enferma o estás enfermo psicológicamente o físicamente. Ahí necesito pedir esa distancia, esa separación. ¿Por qué? Porque está afectando a tu vida humana, a tu humanidad. Eso es separar. ¿Es pecado eso? No. Ahora, divorciado en nueva unión es otro tema, otro cantar, que es una persona que se ha separado y conoció a otra persona. Ahí otro tema, en donde el Papa Francisco, a través de un documento que se llama Amor y Letizie, cambia un poco la situación. Porque antes se decía que estas personas estaban en pecado mortal. En Amor y Letizie el Papa dice, dependerá de la situación. Dependerá de la situación, en su capítulo 8, en el capítulo 8 de Amor y Letizie, en donde le deja el Papa esta tarea ¿a quién? Al párroco. El párroco es el que verá la situación y tendrá que acompañar la situación. Y el párroco es el que decidirá esa situación. ¿Se me entiende? Si tienen otra duda, consulten a Google. Este documento se llama Amor y Letizie, publicado en el año 2015 y 2016, ¿sí? Especialmente habla de estos temas, tanto de separación como divorcio de nueva unión, en el capítulo 8 y capítulo 6. Sí. El tema del pecado mortal que acabas de... Sí. Para gente que por ahí le cuesta más entender eso como una mirada misericordiosa del Señor con respecto a esas personas, ¿qué podrías explicar para que entienda que Dios es bueno? Sí, exacto. Siempre está la gracia de Dios, ¿sí? Dios perdona todo corazón arrepentido. Nunca hay que perder ese eslogan, ¿no? Dios perdona todo corazón arrepentido. El pecado mortal es, a diferencia del venial, es cuando uno comete un pecado sabiendo que es pecado, ¿sí? Pero uno se puede arrepentir. Y el pecado venial es cuando comete uno pecado, pero que no fue con conciencia plena. Voy a tratar de ser más práctico. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que el hombre goza de libertad, voluntad y inteligencia? Bueno, para el pecado, para diferenciar cuando es un pecado venial y un pecado mortal, es que tienen que estar estas tres cosas. Cometo pecado mortal cuando es algo que hice libremente, sabiendo que está mal, voluntariamente, sabiendo que está mal, y libremente, voluntariamente y con inteligencia, razonando que esto está mal. Ahí estamos hablando de pecado mortal. Si falta alguna de estas tres, estamos hablando de pecado venial. Eso por un lado. Por el otro lado, es Dios nos concede la grandeza de que nos podemos arrepentir de todo. Por eso, siempre la Iglesia va a buscar hasta el último instante, buscar salvar tu alma. Por eso los sacramentos están puestos en la vida del hombre desde el inicio hasta el fin. Con el bautismo, para borrar tu pecado, el pecado original, disculpen que soy ateo, no, el pecado original, y en el momento de tu muerte, mira cómo será tan iluminada la misericordia de Dios, que si estás gravemente enfermo, ¿se te da qué sacramento? La unción de los enfermos, ¿sí? Imagínense cada vez que voy yo a los hospitales y sanatorios y voy vestido así, ¿no? La gente en vez de decir, ahí viene el Padre, dice, ¿quién se va a morir? ¿No? Entonces, la unción de los enfermos, que es algo que se cambió en la iglesia, porque antes se acuerdan que se llamaba la extrema unción, ya era una cosa extrema. Entonces, la iglesia cambió ese lenguaje y le puso unción de los enfermos, como un sentido de que vos lo puedas pedir cuando lo necesites. Y si moriste y el cura no llegó con la extrema unción o la unción de los enfermos, ya no se da un sacramento, se da un sacramental, que es el responso, la exequia, el rezar ante el cajón. Por eso cuando ustedes ven a una persona que ya falleció, ¿qué le tiran? Agua bendita, para que se purifique su alma. ¿Y cómo será que es tan grande la misericordia de Dios
Que si incluso esa persona murió y no recibió la unción de los enfermos y no recibió la exequia, cada vez que celebramos la misa, el cura dice: acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa, los obispos, bla, bla, bla. Acuérdate también de todos nuestros hermanos cuya fe solo tú conociste. ¿Cómo será que ni siquiera nosotros podemos juzgar? Cuya fe solo tú conociste. Y le tiro otra más, como bonus. La iglesia siempre va a decir